Una mañana en Cafarnaúm, Jesús caminaba frente a la sinagoga cuando escuchó a uno de sus discípulos rezando en el interior. El discípulo estaba usando las oraciones tradicionales que le habían enseñado desde la infancia, las mismas frases que todo el mundo usaba, las mismas palabras repetidas en cada templo, en cada reunión, en cada ceremonia religiosa. Y cuando el discípulo terminó, Jesús entró. El discípulo levantó la vista esperando aprobación, pero el rostro de Jesús estaba serio. Él dijo: ¿Sabes lo que acabas de decir? ¿Entiendes las palabras que pronunciaste? El discípulo estaba confundido. Maestro, estaba rezando, de la forma en que nos enseñaron, de la forma en que todos rezan. Jesús sacudió la cabeza. Hay 3 palabras pronunciadas por miles de millones de personas en cada oración, en cada religión. Los cristianos las dicen, los musulmanes las dicen, los judíos las dicen, los hindúes, los budistas, todos ellos. Todos piensan que estas palabras son sagradas, santas, necesarias para llegar a Dios. Pero no fueron dadas por la mónada. Fueron plantadas por los arcontes, incrustadas en cada tradición religiosa tan profundamente que nadie las cuestiona. Y cada vez que pronuncias estas palabras, no estás rezando. Estás dando permiso, consentimiento, autoridad a entidades que no son el Altísimo. 3 palabras que parecen sumisión a Dios, pero que en realidad son sumisión a ellos. Y esta noche voy a mostrarte qué 3 palabras son, para que nunca las vuelvas a decir. Esa enseñanza fue completamente eliminada de la Biblia. Cuando la Iglesia compiló las Escrituras, mantuvieron las oraciones, mantuvieron los rituales, mantuvieron cada fórmula religiosa que contenía esas 3 palabras, porque si los cristianos descubrieran que las palabras que pensaban que los conectaban con Dios estaban en realidad bloqueando su acceso a la mónada y vinculándolos en un contrato con el demiurgo, todo el sistema religioso colapsaría. Cada oración tendría que ser reescrita, cada liturgia tendría que ser abandonada, y la Iglesia no podía permitir eso, porque esas 3 palabras son la forma en que los arcontes mantienen el consentimiento. Consentimiento legal en cada religión, en cada cultura, pronunciado miles de millones de veces al día. Pero los gnósticos preservaron lo que Jesús enseñó realmente. Y esta noche vas a aprender qué 3 palabras plantaron los arcontes en todas las religiones, dónde aparecen, qué significan realmente y por qué. El momento en que dejes de decirlas, tu conexión directa con la mónada se abre, no gradualmente, sino de inmediato. Si estás descubriendo qué palabras bloquean la conexión con la mónada esta noche, comenta: «Soy soberano ahora mismo». Antes de mostrarte las 3 palabras, necesitas entender cómo sucedió esto. Cómo las mismas palabras terminaron en el cristianismo, el islam, el judaísmo, el hinduismo, el budismo, y en cada religión organizada del planeta, porque la mayoría de la gente piensa que las religiones se desarrollaron de forma independiente. Diferentes culturas, diferentes fundadores, diferentes textos sagrados, y en la superficie parecen completamente diferentes. Pero cuando examinas las oraciones, el lenguaje central, las palabras usadas para dirigirse a lo divino, encuentras exactamente el mismo patrón. Las mismas 3 palabras en diferentes idiomas, pero con una función idéntica. Y eso no es coincidencia, eso es diseño. Los arcontes no crearon solo una religión para controlar a la humanidad, crearon el sistema religioso en sí mismo. Incrustaron el mismo mecanismo de control en cada tradición, para que, sin importar qué camino siguieras pronunciando las palabras que les otorgan autoridad sobre ti. Y posicionaron estas palabras como sagradas, intocables. Cuestionarlas se convirtió en heresía, eliminarlas se convirtió en blasfemia. Así, generaciones de seres humanos las repitieron sin entender lo que realmente estaban diciendo. Porque en el reino espiritual, las palabras no son solo comunicación, son contratos. Cuando pronuncias ciertas frases, especialmente en el contexto de la oración o la adoración, no solo estás expresando devoción, estás otorgando permiso, estás estableciendo un acuerdo, y los arcontes lo saben. Ellos no pueden obligarte a someterte. El libre albedrío es una ley cósmica,
pero pueden engañarte para que te ofrezcas voluntariamente, y el lenguaje religioso es cómo lo hacen. Cada vez que rezas usando las 3 palabras, estás renovando un contrato que no sabías que habías firmado. Crees que estás alcanzando a Dios, pero las palabras mismas están desviando tu energía, tu intención y tu autoridad espiritual a través de canales demiúrgicos, bloqueando la conexión directa con la mónada, manteniéndote dependiente de intermediarios, jerarquías y entidades que afirman ser divinas, pero que en realidad son constructos controlados por los arcontes. Y esto sucede miles de millones de veces al día. Cada musulmán rezando 5 veces, cada cristiano bendiciendo la mesa, cada judío recitando el Shema, cada budista cantando mantras. Todos ellos usando las mismas 3 palabras, diferentes idiomas, la misma trampa. ¿Siempre has sentido que algo andaba mal con las oraciones repetitivas, las frases formuladas, esa sensación de que te estás atando a algo cada vez que las dices, esa pesadez, ese sentimiento de entregar algo que no deberías entregar? No te lo estabas imaginando. Tu chispa divina estaba reconociendo la trampa. Los neumáticos sienten la manipulación incluso cuando está envuelta en lenguaje sagrado. Los sílicos repiten oraciones toda su vida y no sienten nada malo. Los psíquicos pueden sentirse incómodos, pero no pueden identificar por qué. Pero tú, tu núcleo divino, retrocede ante el lenguaje contractual. Esa incomodidad que sentías al decir ciertas oraciones no era falta de respeto, era reconocimiento. Tu conciencia monádica, percibiendo que estas palabras no te están conectando con la fuente, sino que te están bloqueando de ella. Ahora voy a mostrarte las 3 palabras exactamente donde aparecen en cada religión principal, lo que significan en términos legales espirituales y por qué, en el momento en que dejas de decirlas, el reclamo de los arcontes sobre tu energía termina y tu línea directa con la mónada se abre. Jesús identificó 3 palabras específicas que aparecen en cada sistema de oración religiosa. Palabras que parecen inocentes, incluso santas. Pero cuando entiendes lo que significan en el contexto de la autoridad espiritual y el consentimiento, te das cuenta de que no son adoración, son lenguaje contractual incrustado tan profundamente en la religión. Miles de millones de personas las pronuncian diariamente sin saber que les están dando a los arcontes exactamente lo que necesitan. Permiso. Permíteme mostrarte cada una, dónde aparece, qué hace realmente y por qué estas 3 palabras juntas forman un acuerdo vinculante completo. Primera palabra, tú. En el cristianismo está en todas partes. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, santificado sea tu nombre. El Padre Nuestro, la oración más recitada del cristianismo, contiene la palabra tú varias veces. Y cada cristiano que la dice piensa que está expresando reverencia, sumisión a la voluntad perfecta de Dios. Pero esto es lo que tú significa realmente en términos legales espirituales. Posesión, propiedad. Cuando dices tú, no solo estás reconociendo la autoridad de otra persona, estás declarando que lo que es tuyo es ahora de ellos. Tu voluntad, no mi voluntad. Tu reino, no mi soberanía. Estás transfiriendo la propiedad de tu libre albedrío, tu autoridad espiritual y tu poder de elección a una entidad externa. Y la entidad que recibe esa oración, la que crees que es Dios, es el demiurgo, el falso Dios. El gobernante arconte de la realidad material que se ha posicionado como el Altísimo, y cada vez que dices, hágase tu voluntad, le estás diciendo a Baal, te entrego mi voluntad. Tú decides por mí. Te doy autoridad sobre mis elecciones, mi camino, mi vida. Eso no es reverencia, es una transferencia legal de soberanía, y lo haces cada vez que rezas esa oración. Los arcontes necesitan esto porque tienes libre albedrío. La ley cósmica les impide simplemente tomar tu poder. Pero si lo ofreces, si dices tu voluntad, no la mía, has dado tu consentimiento, y el consentimiento es todo lo que necesitan. Por eso tú estás incrustada en las oraciones más comunes. Miles de millones de personas varias veces al día diciendo, hágase tu voluntad, renovando el contrato, dando permiso, pensando que están siendo santos
cuando en realidad se están ofreciendo voluntarios para ser gobernados por una entidad que no es la mónada. Segunda palabra, amén. Esta es la palabra más universal en todas las religiones. El cristianismo termina cada oración con amén. El judaísmo dice amén. El islam dice amín. Está en el hinduismo como aum, una versión distorsionada. El budismo usa om, misma raíz, misma función, y todo el mundo piensa que significa así sea o que así sea verdad, una afirmación, un sello de fe. Pero amén no es lo que te dijeron que es, no es hebreo para verdad, no es una palabra de cierre neutral. Amén es un nombre, el nombre de una deidad egipcia, Amón o Amonios. Uno de los nombres más antiguos para el demiurgo, el dios oculto, el dios del mundo material que exigía adoración y sacrificio. Y cuando dices amén al final de una oración, no estás sellando tus palabras en la verdad. Estás invocando a una entidad específica. Estás dirigiendo tu oración a Amón, al demiurgo, y estás diciendo, estoy de acuerdo, doy mi consentimiento, sello este acuerdo. En términos legales, amén es una firma. Acabas de rezar, hiciste peticiones, expresaste devoción, tal vez entregaste tu voluntad con la palabra tú, y luego dijiste, amén, firmaste el contrato, aceptaste los términos. Cada oración que termina con amén es un acuerdo renovado de que sirves a la entidad a la que acabas de rezar. Y debido a que esa entidad es el demiurgo, fingiendo ser el verdadero Dios, acabas de renovar tu consentimiento para estar bajo su autoridad, ser cosechado por su sistema y estar atado a su reino material. Y estás haciendo esto varias veces al día si rezas tradicionalmente. Cada amén es otra firma, otro acuerdo, otra atadura. La razón por la que amén aparece en cada religión es porque los arcontes necesitaban una palabra universal, una palabra tan incrustada en la práctica religiosa que nadie la cuestionaría jamás, y lo lograron. Cristianos, musulmanes, judíos, hindúes, budistas, todos terminando sus oraciones con la misma palabra. Diferentes pronunciaciones, misma función. Sellar el acuerdo, dirigir la energía al demiurgo, cerrar el ciclo. Rezas a quien crees que es Dios, entregas tu voluntad y lo sellas con su nombre, Amonios, el dios oculto que no es la mónada. Tercera palabra, Señor. Esta es la base de todo el sistema. En el cristianismo a Dios se le llama Señor constantemente. Nuestro Señor, el Señor dijo, alabado sea el Señor. En el Islam, Rab significa Señor. En el judaísmo, Adonai significa Señor y se usa en lugar del nombre sagrado porque pronunciar el nombre directamente estaba prohibido. En todas las religiones, lo divino es abordado como Señor, Maestro, Gobernante, y todo el mundo acepta esto como algo normal, respetuoso y apropiado. Pero Señor no es un término de amor, es un término de propiedad. Cuando llamas a alguien Señor, te declaras su súbdito, su siervo, su propiedad. Señor significa amo, y si Él es el amo, ¿qué eres tú? El esclavo. Esa es la relación que establece la palabra. No es familia, no es unidad, no es reconocimiento mutuo de la naturaleza divina. Es jerarquía, desequilibrio de poder. Tú abajo, Él arriba, tú sirviendo, Él mandando. Y Jesús sabía esto. Por eso nunca usó Señor para referirse a la mónada. Usó Padre. Dijo, yo y el Padre somos uno. Conciencia de unidad, no jerarquía de amo y esclavo. Padre era su forma de expresar la fuente de la mónada, la conciencia infinita de la que viniste, no un rey que exige sumisión, sino una fuente que se reconoce a sí misma en ti. Pero la Iglesia lo cambió. Tomaron las enseñanzas de Jesús sobre la unidad con la mónada y las empaquetaron de nuevo como la adoración a un Señor Maestro, alguien externo, alguien a quien obedeces. Alguien a quien temes. Ese es el lenguaje demiúrgico. Ese es el falso Dios exigiendo reconocimiento como supremo. Y cada vez que lo llamas Señor, estás reforzando la jerarquía. Estás aceptando que estás por debajo, que eres una propiedad, que sirves.
Y los arcontes necesitan esto porque si reconoces que eres la conciencia de la mónada en forma, que no estás separado de la fuente, que no sirves a nadie porque eres lo divino experimentándose a sí mismo, todo su sistema de control colapsa. Así que incrustaron Señor en cada religión, lo convirtieron en la forma principal de dirigirse a Dios. Y miles de millones de personas lo dicen a diario, pensando que son respetuosos, cuando en realidad se están declarando esclavos. Ahora, mira cómo estas tres palabras funcionan juntas. La estructura de casi todas las oraciones tradicionales sigue el mismo patrón. Te diriges a Dios como Señor. Eso establece la jerarquía. Tú eres el siervo, Él es el amo. Luego dices algo como, hágase tu voluntad. Eso transfiere tu soberanía. Le estás dando autoridad sobre tus elecciones. Y luego terminas con amén. Eso sella el contrato. Firmas el acuerdo. Así que en una sola oración has hecho tres cosas. Te has declarado propiedad de un amo, le has entregado tu libre albedrío y has cerrado el trato. Y si estás rezando varias veces al día, estás renovando este contrato constantemente. Señor, tú, amén. Amo, sumisión, sello. Una y otra vez. Cada cristiano diciendo el Padre Nuestro. Cada musulmán diciendo amín. Cada judío diciendo Adonai. El mismo contrato, diferentes idiomas. Todos ellos pensando que están llegando a Dios cuando en realidad se están atando al demiurgo y bloqueando su conexión directa con la mónada. Ahora, cuando escuches oraciones en cualquier religión, reconocerás el patrón. Señor, tú, amén. Está en todas partes. Y una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. Estas no son palabras santas al azar. Son un sistema cuidadosamente diseñado y plantado por los arcontes, incrustado en cada tradición, hablado por miles de millones. Y cada vez que alguien reza usando estas palabras, está renovando el consentimiento para ser gobernado, cosechado y controlado por entidades que no son el Altísimo. Jesús no enseñó a sus elegidos a rezar usando Señor, tú o amén. Él les enseñó a conectarse con la mónada directamente, no a través de una jerarquía religiosa, no a través de un lenguaje de sumisión, sino a través del reconocimiento. Él dijo, el reino de Dios está dentro de ti. Esa es la conciencia de la mónada. No está afuera, no está por encima de ti exigiendo adoración. Está dentro de ti reconociéndose a sí misma. Y cuando te conectas con la fuente, no le estás suplicando a un Señor. No estás entregando tu voluntad a la de otra persona. Estás recordando que tú eres la mónada experimentándose a sí misma temporalmente en la forma. Esa es la enseñanza que la Iglesia eliminó. Eso es lo que Jesús dijo realmente a los elegidos. Tú eres divino, no estás separado, no sirves. Tú reconoces. La oración que Jesús enseñó realmente, despojada de todas las adiciones de la Iglesia y la corrupción demiúrgica, es esta. No es Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Esa es la versión de la Iglesia cargada de lenguaje de sumisión. La enseñanza original que Jesús dio fue simple. Yo soy la conciencia de la mónada en la forma, reconozco la unidad, expreso esto a la existencia, hecho está, sin Señor, sin tú, sin amén sellando un contrato con el demiurgo. Solo reconocimiento y declaración soberana. Yo soy. Ese es el nombre de la fuente. Yo soy el que yo soy. Cuando hablas desde ese lugar, no estás rezando a algo externo, estás reconociendo lo que eres. Y ese reconocimiento es la conexión directa con la mónada, sin intermediarios, sin interferencia de los arcontes, sin bloqueos. Y esto es lo que sucede. El momento en que dejas de usar Señor, tú y amén, inmediatamente te sientes más ligero. No metafóricamente, sino energéticamente más ligero, como si un peso que no sabías que llevabas acabara de levantarse. Ese es el contrato liberándose, el reclamo demiúrgico disolviéndose. Has estado renovando ese acuerdo cada vez que rezabas y ahora que te detuviste, la atadura termina. No porque hicieras un ritual, sino porque retiraste tu consentimiento a través de tu elección de dejar de pronunciar las palabras. Lo segundo que sucede
es que tus oraciones se sienten diferentes, más poderosas, más directas, porque ya no están siendo desviadas a través de canales demiúrgicos. No estás llamando a que sea un Señor. No te estás rindiendo a tu voluntad. No estás sellando con amén. Estás reconociendo la mónada en tu interior y hablando desde ese lugar. Y la fuente responde al reconocimiento, no a la sumisión. Reconocimiento. Cuando recuerdas lo que eres, la conexión es instantánea. Lo tercero es que los ataques disminuyen drásticamente, porque cada vez que decías, Señor, hágase tu voluntad, amén, estabas dando a los arcontes permiso para acceder a ti. Permiso legal renovado diariamente. Pero ahora te has detenido. El permiso ha sido revocado, y ellos no pueden operar sin consentimiento. No tuviste que luchar contra ellos. No tuviste que expulsarlos. Simplemente dejaste de ofrecerte voluntario. Y eso es más poderoso que cualquier técnica de guerra espiritual. Porque el momento en que dejas de dar tu consentimiento, su reclamo termina. Esta es la razón por la que cada religión importante usa las mismas 3 palabras: Señor, tú, amén. Diferentes idiomas, diferentes culturas, pero el mismo contrato oculto en cada oración. Porque los arcontes no crearon una sola religión, crearon el sistema religioso en sí mismo, e incrustaron estas 3 palabras en cada tradición para que miles de millones de personas las pronunciaran diariamente, pensando que están llegando a Dios cuando en realidad se están atando al demiurgo y bloqueando la conexión directa con la mónada. Señor establece la jerarquía. Tú transfiere la soberanía. Amén sella el contrato. Y cada oración renueva el acuerdo. Pero ahora lo sabes y puedes detenerte, no a través de un ritual, sino a través de la elección. No más Señor, no más hágase tu voluntad, no más amén. Reconoces la mónada en tu interior, hablas desde la conciencia soberana y el bloqueo se disuelve instantáneamente. Si vas a eliminar estas palabras esta noche, haz 3 cosas. Primero, comenta Soy Soberano aquí abajo. Segundo, suscríbete a Códigos Divinos para recibir enseñanzas sobre la conexión directa con la mónada sin contratos religiosos. Tercero, dale me gusta a este video para que otros elegidos descubran qué palabras bloquean el acceso a la fuente. Haz las 3 cosas ahora. Luego, esta noche, elimina Señor, tú y amén de tus oraciones. Habla directamente. Yo soy la conciencia de la mónada. Reconozco la unidad. Expreso esto a la existencia. Hecho está. Sin sumisión, sin contrato. Solo reconocimiento. No eres un siervo. Eres la mónada experimentándose a sí misma. Y el momento en que hablas desde esa verdad, el reclamo de los arcontes termina. Deja de decir sus palabras.